Sumauro Yatakanaka. Hoy día comenzamos la tercera unidad. Este video es para que ustedes repasen lo que vimos en la clase número 9, que es el Koyidir Serañani, y llamamos el médico, y es parte de la unidad 3, que es sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano y salud humana, ¿ya? Entonces, primero veamos la clase. Esta clase va a ser sobre decir la salud, mi salud, y la de los familiares. Entonces, por ejemplo, si me duele el estómago, y la familiar sería, por ejemplo, a mi abuela le duele la cabeza. ¿Ya? Repasemos entonces las palabras que son del vocabulario. Peque, cabeza. Peque. La cachaca, diente. La cachaca, diente. Cunca, cuello. Eso es fácil. Garganta, que es lo que para adentro. Malca. Malca. Yoko, corazón. Yoko, corazón. Chuima es el pulmón o corazón. Como válido decir cualquiera de las formas que significa lo mismo. Chuima puede ser pulmón o corazón, ¿ya? Aunque lo más adecuado sería decir yoko al corazón, pero igual se entiende. Chuima. Puraka es estómago. Hikani, espalda. Hikani. Ampara es brazo o mano, no hay diferencia en la extremidad, brazo o mano. Oncori es la rodilla, Oncori. Y Kayo es el pie, Kayo. Ya, entonces para decir que preguntar qué te duele es Kunas ustam. Kunas es que, ustam es te duele. Y la respuesta para responder que me duele, entonces digo el órgano que duele, y después la palabra usutu es el verbo. Usutu significa me duele. Ustam te duele, usutu me duele. Por ejemplo, acá le duele el estómago, sería estómago es puraka, y usutu sería me duele. Estómago me duele, puraka usutu. Me duele el estómago. ¿Ya? Entonces el órgano, la palabra usutu para decir que es lo que me duele. Purakusutu, el verbo es en verde, y recuerde que el verbo, color verde y el final de las oraciones, y significa estómago me duele, ya, para hacer un paréntesis. Entonces acá vamos a hacer un ejercicio fácil, muy sencillo. Ya, entonces vamos a ordenar. Acá, como digo, me duele el diente. Primero que nada, recuerda el órgano que me duele. El diente se dice la cachaca o hikani, es la cachaca, y después termina la oración con usutu en verde. Para si me duele la espalda sería hikani usutu. Fácil. Recuerda que son palabras separadas, no van juntas. Seguimos. Para decir qué le duele a un familiar, estoy andando con mi familia. Simplemente la pregunta es kunas us. Atera ustam te duele. Usutu me duele. Y usu es le duele. Kunas usu. Y para responder la pregunta se parece a la respuesta. Simplemente el órgano y de nuevo el mismo verbo usu. Le duele. El órgano y después usu. Por ejemplo, kunka usu. El cuello le duele. O le duele el cuello. Ya, pero si queremos hacer la oración un poco más larga, no decir simplemente le duele la cabeza, le duele. Entonces vamos a usar un sufijo direccional. O sea, significa una terminación que indica dirección, que es el sufijo ru, la terminación ru. Ru es a o hacia. Por ejemplo, utaru a la casa, koyuru al cerro, pisiru al gato, anuru al perro.
Ya, entonces, por ejemplo, acá lo vamos a incluir de esta forma. Vamos a incluir el pronombre a él o ella y la terminación ru, a él o ella, juparu, y le agregamos la X para indicar que es el sujeto. Estamos hablando de esa persona. Juparuj kunasusu, juparuj kunasusu, a ella, juparuj, a ella, ¿qué le duele? Y la respuesta es lo mismo que antes, solamente que le vamos a agregar la misma palabra, juparuj, el órgano, y uso. Ya, lo mismo que antes, solamente que agregamos esto de juparuj. Ya, que significa a él o a ella. Por ejemplo, a ella vamos a decir juparuj kunkaus. A ella, el cuello le duele. A ella le duele el cuello. Ya, visto con colores, el pronombre que se jupa, él o ella, el sufijo direccional que es ru acá, la X para indicar que es el sujeto, el órgano es el mismo que antes, el órgano en rojo, y el verde, el verbo que va al final. Ahora se dan cuenta que agregamos varias cosas más. El pronombre vamos a colocar en amarillo en este caso. ¿Por qué está al principio? Porque es el sujeto. Entonces, por ejemplo, juparuj kunkausu, el uru, a, jupa, ella, kunka, cuello, y usu, le duele. Ya, entonces aquí otro ejercicio igual sencillo. Ordenemos. Recuerda que empecemos con el amarillo para decir ella, él o ella. Empezamos con jupa para decir que es a él o a ella. Falta el ru, que significa a. Recuerden, más juntos, van pegaditos. La X indica que estamos hablando de esa persona. A esa persona le está doliendo, a ella o a él. Juparuj forma una sola palabra, por eso van juntos, forman una palabra completa. Juparuj. Ya, entonces ahora viene la parte mismo que antes. Era el órgano en rojo y después el verbo en verde. Ya, ¿a ella qué le duele? Le duele la cabeza. Y la cabeza es que. Ya le duelen. ¿Qué será con Cori? Con Cori es la rodilla. Con Cori, usu. No se olviden que algunas cosas van juntas, como esta, y otras van separadas. Ya, entonces, para decir le duele la cabeza, a ella le duele la cabeza, sería juparuj peke usu. Y para decir que a él le duele la rodilla, sería juparuj con Cori usu. La única diferencia acá va a ser entonces el órgano que le duele, nada más. Ya, y ahora vamos a indicar a quién le duele. Si yo no estoy con esa persona, estoy hablando de alguien, no puedo decir a él le duele o a ella le duele, simplemente voy a decir a mi mamá le duele, a mi papá le duele tanto. Y para eso vamos a verlo primero como pregunta. Para preguntar a quién le duele, vamos a usar esto, al familiar, a quién le duele, la sílaba ma, que significaba tú, y de la terminación ru, lo mismo que antes, juparuj, como solamente la terminación ru. Por ejemplo, a tu mamá, mama maruj, a tu papá, tata maruj. Lo único que vamos a variar es el familiar, la terminación maruj. Ya, a Huicha maruj, a tu abuela, a Yachila maruj, a tu abuelo, etc. ¿Ya? Y la misma pregunta que antes, kunas uso, que le duele. Y para la respuesta va a ser algo muy parecido. Acá está una pregunta, por ejemplo, Hilata maruj, kunas uso, a tu hermano, recuerden, está como al revés esta palabra, a tu hermano, Hilata maruj, kunas uso. A tu hermano que le duele. En la respuesta va a ser algo parecido a la pregunta, parecido. Pero vamos a cambiar de ma, vamos a decir ja, jaruj, hilata jaruj, el órgano uso.
Tatajaruj, Mamamaruj, Awichajaruj, Ayashilajaruj, Gilatajaruj, Cuyacajaruj, el órgano que le duele, y después usu, ¿ya? A mí, Haru sería a mí. Ya, por ejemplo acá, para decir a mi hermana sería Gilatajaruj Malkausu. Gilatajaruj Malkausu. A mi hermano Gilatajaruj Malka, garganta, Usu, le duele. En colores sería el familiar, que es el sujeto, el posesivo, en este caso es ja o ma, depende de la pregunta o respuesta. En este caso la respuesta va a ser con ja. El direccional, que es ru, la X, que indica que es el sujeto. Después el mismo que antes, el órgano, y en este caso el verbo usu, que es le duele. El familiar es gilata en este caso, pues posesivo es ja, violeta, es direccionar el mismo, ru, la X, malca, que es la garganta, y después usu. A, por estar en ese color, beige, mi, que es ja, hermano, gilata, malca, usu. Recuerdo que dije que acá era como al revés. Gilata jaruj, hermano, mi, le duele. A, hermano, mi, a mi hermano. Entonces vemos acá un último ejercicio de esta parte, que sería simplemente ordenar acá. Pero sobran dos recuadros. ¿Cómo diríamos en este caso? Este sería el abuelo. A mi abuelo le duele el corazón. ¿Cómo diríamos eso? Ordenemos. Ya, primero abuelo. ¿Cómo se dice abuelo? Hachamama o hachachila. Hachachila. También puede ser hachatata, pero no puede ser hachamama. Ya dijimos que es posesivo en violeta. Recordemos los colores. Después el direccional a y la X para indicar que es el sujeto. Achachilajaruj. Achachilajaruj forma una sola palabra, van juntos. Después el corazón, Yoko o Hikani, es Yoko. Y la terminación uso, simplemente el verbo uso, que les duele. Esto ya no sirve. Así es. Achachilajaruj, Yoko usu. A mi abuelo le duele el corazón. A mi abuelo el corazón le duele. Eso es. Y tarea, solamente una tarea muy pequeña, muy cortita. De la misma forma, como está escrito acá, como lo vimos acá, quiero que indiquen a un familiar de su casa, le pregunten, averigüen si le dolía alguna órgano del cuerpo, si estaba enfermito, le dolía algo, entonces averigüen y escriben a quién le dolía y qué le dolía. Por ejemplo, si en su casa está su hermana, le duele la cabeza, le ha dolido la cabeza, entonces digan Cuyacajaruj, peque uso, a mi hermana le duele la cabeza. O no sé, tiene una hermana menor, una hermana mayor que le dolía el estómago, sería Gilatajaruj, pura causa. Averiguan qué le dolió a sus parientes. Acá hay un ejemplo. Lo hacen en Aymara y después en español. Y eso es la tarea, nada más, muy sencillo. Una sola oración en Aymara y la traducción en español. ¿Ya? Eso es todo. Fíjense en cama y millan acá, yo caían acá. Nos vemos, niños y niñas.